Regresamos con ustedes en esta parte. Dame tumbar esto porque era interesante. Bueno, nos toca ahora con el doctor Alfredo Polanco, a quien le damos la bienvenida sobre el tema que tenga hoy. Doctor, muy buenos días. Saludos, ¿qué tal? Buenos días para todos. El día del sueño. Sin embargo, no vamos a conversar del sueño. Esperemos que todos estén bastante despiertos y que hayan tenido un sueño reparador. Ocurre que el próximo domingo, el día 24 de este mes, se conmemora lo que es el Día Internacional de la Tuberculosis. Tema bastante importante, ya Sumamente. que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, contagiosa, y que es una de las principales enfermedades infecciosas que provoca más muertes en todo el mundo. En el 2022 fue responsable de 1.3 millones de muertes la tuberculosis, solamente superada por el virus del COVID-19. O sea que tenemos una enfermedad que es bastante vieja, ya que hay vestigios de tuberculosis desde hace 9.000 años. O sea que es una enfermedad bastante vieja. Sin embargo, en el 1882 fue que el biólogo Robert Koch pudo descubrir que esa enfermedad era producida por un bacilo, por una bacteria. Esa enfermedad que muchas veces pues se pensaba incluso en la historia de la antigua Grecia, que el que moría de tuberculosis era porque lo había chupado un vampiro, oigan la historia, y que ese paciente posteriormente iba a salir y a seguir chupando gente. Esas creencias existieron en la antigua Grecia debido a que los pacientes que morían de tuberculosis pues eran pacientes que morían bastante anémicos, pálidos, y era como si le hubieran chupado la sangre. Y de ahí vino la historia de que eran chupados por vampiros, los pacientes que tenían tuberculosis. En esa ocasión, eh, la mayoría de los pacientes que tenían tuberculosis morían, debido a que no existía ningún medicamento para el manejo de la tuberculosis y era una enfermedad que se propagaba rápidamente. Hoy en día, esa enfermedad que, como le dije anteriormente, fue responsable en el 2022 de 1.3 millones de muertes en todo el mundo. O sea que, a pesar de existir tantos adelantos, de existir tratamientos, todavía hoy día siguen falleciendo pacientes por la tuberculosis. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a todos los países a tratar de erradicar para el año 2030 lo que es la tuberculosis. Están dando pasos agigantados, tratando de ver de qué manera podemos pues contrarrestar esta terrible enfermedad. Con Doctor, respecto a la tuberculosis, doctor, hay que saber, sí, permítame, antes de que usted profundice el tema, resaltar que hace 25 o 30 años la tuberculosis era un caso de desafección de las familias, que quien tenía tuberculosis en la familia lo aislaban, lo, correcto. era una persona que llegaba con toda la parte humana y todo, era desafecto. Y también el avance en la reducción de la tuberculosis a nivel mundial es un elemento vital para que mucha gente que hoy todavía tiene en la cabeza el problema de la vacuna, apareciendo la vacuna de la tuberculosis y los tratamientos que lleva, yo creo que es fundamental para nosotros tener el estadio en que estamos hoy, a pesar de que han muerto 1 millón y pico de personas, pero antes morían muchos millones más por eso. Claro que sí. Sí, sí, hay que decir que la tuberculosis fue una gran pandemia también en el siglo XVIII, siglo XIX. O sea, muchos pacientes morían por tuberculosis. Como no se conocía
cuál era la causa, pero sí se veían todas las características de las personas que tenían esta enfermedad, que hoy día, por ejemplo, podemos ver que es una enfermedad que afecta primordialmente a los pulmones. Es una enfermedad de distribución mundial, es decir, todos los países, todas las regiones tienen casos de tuberculosis, de manera que tenemos que irnos adelante. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad que no solamente afecta a los pulmones, no. La tuberculosis puede afectar cualquier parte de la economía humana, es decir, puede afectar los riñones, el hígado, el corazón, la piel. O sea, solamente no afecta el pelo y las uñas. Después usted puede tener tuberculosis a cualquier nivel. Podemos tener tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, es decir, la tuberculosis miliar. Puede afectar a los huesos, o sea que es una enfermedad crónica que afecta primordialmente a los pulmones, que es la principal forma de transmisión, es decir, se transmite a través del aire. Una persona que está tosiendo está expulsando esos bacilos del Mycobacterium tuberculosis y la persona que está próximo a él puede inhalar ese bacilo. Posteriormente, esa persona puede durar mucho tiempo sin presentar ninguna manifestación clínica. Es decir, yo pude haber adquirido esa bacteria en el día de hoy y durar meses y durar años inclusive sin tener ninguna manifestación clínica. Entonces, por ello que muchas veces es difícil nosotros poder encontrar cuál fue el contagio, cuál fue la persona que me contagió. ¿Por qué? Porque uno de cada 4 personas que se infecta con el bacilo de la tuberculosis, con esa bacteria, puede albergar esa bacteria durante años y pudo haber adquirido la infección en la infancia y desarrollar las manifestaciones clínicas en la adultez o luego en la ancianidad o cuando ese paciente tuvo otra infección debilitante, por ejemplo, cuando ese paciente tiene el VIH, que su sistema inmunológico está deprimido, pues ese paciente, una de las primeras manifestaciones que va a tener es la manifestación de la tuberculosis. O sea, solamente aproximadamente el 10% de los pacientes que adquieren el bacilo de la tuberculosis van a presentar una enfermedad activa, o sea que los demás van a tener una infección latente ahí, dormida, y que en cualquier momento de depresión de su sistema inmunológico, pues ese paciente va a presentar las manifestaciones clínicas. Entonces, de ahí que es bastante importante para nosotros decir cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente que tiene tuberculosis. Lo primero es que va a presentar una tos, en principio una tos seca, pero posteriormente va a tener una tos productiva o un catarro ensangrentado, es una de las principales características. Ese paciente, a pesar de que le den todo tipo de jarabe, todo tipo de antibióticos, el paciente va a seguir tosiendo y va a seguir expectorando, tiene 1, 2, 3 semanas, el paciente tiene un mes, tiene mes y medio tosiendo, que los familiares, pero fulano tiene una tos crónica, ya tiene mes y medio tosiendo. Ese paciente va a tener pérdida de peso. O sea, inexplicablemente, para el paciente, de repente dice que en un mes, mes y medio, ha perdido un 10% de su peso. Un paciente que se veía fuerte y de repente en menos de 2 meses ha perdido 20 libras. Esas son una de las principales manifestaciones. Y lo cardinal, lo básico, es que el paciente va a tener, sobre todo en horas de las tardes, aumento de temperatura, fiebre, y que el mismo paciente posiblemente no lo note. ¿Por qué? Porque ese cuadro, como se va instalando de manera lenta, progresiva, el mismo paciente ni siquiera nota que tiene fiebre, pero cuando ese paciente es tocado por alguien o toca a alguien, esa persona, un pariente, un amigo, etcétera, le va a decir que está muy caliente, y cuando le tomen la temperatura van a ver que tiene 38.5 grados de temperatura. Pues, ¿qué tenemos aquí? El paciente tiene fiebre, sobre todo en horas de la tarde.
fiebre que no es muy alta, o sea, que no se va a parecer a la fiebre de la malaria, a la fiebre del dengue, pero sí es persistente todas las tardes, todas las noches. Ya dijimos, pérdida de peso, tos, fiebre, malestar general. Entonces, cuando ese paciente vaya al médico, le van a hacer un hemograma y en ese hemograma posiblemente no encuentren nada. O es posible que encuentren las plaquetas elevadas, una trombocitosis. De ahí en adelante le van a hacer un análisis llamado eritrosedimentación que va a estar elevada. El médico, lógicamente, previamente va a auscultar a ese paciente y va a escuchar ruidos respiratorios anormales, como si pareciera que tuviera una neumonía, y cuando le hagan la radiografía de tórax, pues ahí vamos a encontrar algunas lesiones que son más evidentes en el pulmón derecho. ¿Por qué? Porque esa bacteria, ese bacilo de la tuberculosis, le gusta estar a donde más aire haya. En los pulmones son los sitios donde más oxígeno hay y sobre todo en el pulmón derecho. Entonces a ese paciente se le van a hacer otras pruebas que van a confirmar que tiene tuberculosis. Ojo con eso. Siempre que tenemos a un paciente que hemos diagnosticado como tuberculosis, tenemos que hacerle una prueba muy importante, que es la prueba de VIH. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes VIH positivos que no lo sabían, ¿cómo debutan? Debutan con una tuberculosis. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es una de las enfermedades oportunistas que va a afectar o va a infectar o va a reactivarse cuando tu sistema inmunológico está deprimido. Lo que ocurre con los pacientes que tienen VIH positivo, que no lo sabían, pero que cuando presentó una tuberculosis, se le dijo que le iban a hacer la prueba de VIH y generalmente ese paciente o posiblemente ese paciente va a estar positivo para el VIH. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que tenemos medicamentos para el manejo de la tuberculosis. Por ejemplo, ese paciente que ya se le hizo el diagnóstico de tuberculosis debe de llevar un tratamiento por 6 meses, es lo ideal. Un tratamiento de unas pastillas que se tiene que tomar todos los días y debe de ser por un periodo de 6 meses. No importa que el paciente a las 2 semanas, a las 3 semanas, al mes, el paciente va a estar bien, pero todavía no se ha erradicado el bacilo de la tuberculosis. Todavía ese paciente no está curado. O sea, ese paciente, independientemente de cómo salgan los análisis, cómo salgan las radiografías, cómo salgan los demás estudios, una tomografía, ese paciente, lo ideal es que complete ese tratamiento de 6 meses con una serie de medicamentos que su proveedor de salud, su médico, su neumólogo, le va a dar y eso tiene que estar supervisado de manera estricta. ¿Por qué? Porque ese paciente no puede suspender ese tratamiento. Porque si un paciente que inicia un tratamiento para la tuberculosis, por el hecho de que a las 2 semanas, a las 3 semanas, al mes, esa paciente esté bien, se sienta bien, suspendió el tratamiento, ¿qué ocurre? Ahí viene el problema, que ese paciente va a quedar con un bacilo de la tuberculosis resistente, es decir, ese bacilo está dormido porque no fue tiempo suficiente el mes o los 2 meses o los 3 meses para erradicar por completo el bacilo de la tuberculosis. Y ese bacilo, esa bacteria, en un momento, en un tiempo, en 2 años, 3 años, el tiempo que sea, esa bacteria se va a reactivar. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia? Que ese paciente va a tener una bacteria multiresistente, es decir, los medicamentos que ya le dimos al paciente, los tipos de medicamentos que hay, 4 medicamentos, 5 medicamentos, 6 medicamentos, esos medicamentos ya para esta tuberculosis multiresistente no le van a hacer absolutamente nada. Entonces, el paciente que yo, como paciente tuberculoso multiresistente, yo le haya contagiado, yo voy a contagiar a las demás personas con un bacilo multiresistente. Es decir, que a todo el que yo le pegue la tuberculosis, vamos a hablar en el argot popular, a todo el que yo le pegue, le transmita la tuberculosis, van a tener
una tuberculosis multiresistente, es decir, que vamos a tener que buscar otros tipos de medicamentos de segunda línea, medicamentos que son un poquito más difíciles de manejar. Entonces, ya ese tratamiento que en principio fue por 6 meses, ya entonces, como tengo una tuberculosis multiresistente, voy a tener que utilizar un tratamiento por 9 meses, por un año, por año y medio, por el tiempo que haya determinado el proveedor de salud, el especialista. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya en ese paciente que tiene una tuberculosis multiresistente, aún le pongamos medicamentos de segunda línea, no va posiblemente a ser muy efectivo. Y muchos de los televidentes que actualmente nos están viendo, que conocen de lo que yo les estoy hablando, saben que tienen algún familiar o esa misma persona que nos está mirando sabe que tiene una tuberculosis multiresistente y que está luchando desde hace 5 o 10 años tratando de erradicar la tuberculosis de su cuerpo y no ha podido. De manera que cuando nosotros llevamos un tratamiento de primera línea, es mucho más fácil erradicar a ese bacilo de la tuberculosis. Por eso nosotros exhortamos, hacemos un llamado a la población, los dominicanos, a la población mundial, a todo el que nos está viendo, que si a usted le hicieron el diagnóstico de esta enfermedad, 100% es curable, pero usted debe de tomarse esos medicamentos al pie de la letra: isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, estreptomicina. Son medicamentos que usted tiene que usarlos tal y como se lo prescribió su médico. El Estado dominicano y todos los estados tienen esos medicamentos, o sea que no hay que comprarlos. ¿Por qué? Porque de usted tener que comprar esos medicamentos, el costo sería bastante alto. Por tanto, los medicamentos le son suplidos al paciente. Entonces, cada año, por ejemplo, el año pasado, se detectaron 4.000 nuevos casos de tuberculosis en República Dominicana. Entonces, esos 4.000 pacientes que fueron diagnosticados el año pasado, ya la mayoría terminaron su tratamiento. Entonces, los que llevaron el tratamiento al pie de la letra y tuvieron una infección primaria de un bacilo no resistente, ya esos salieron del problema. Ahora bien, los que de alguna manera u otra dejaron el tratamiento y creen que están curados, posiblemente en 2 o 3 años van a presentar una reactivación de su cuadro. O sea que yo les exhorto a que esas personas que abandonaron el tratamiento, que muy bien lo tiene localizado Salud Pública, porque siempre saben el domicilio de las personas que tienen tuberculosis, pero muchas veces la persona se desaparece. Entonces es importante que usted acuda a su centro de salud donde iniciaron el manejo para que evalúen su situación, a ver si usted necesita de nuevo iniciar o continuar con esos tratamientos para evitar lo que es la resistencia. Entonces, aquellas personas que se contagiaron de un bacilo multiresistente todavía están utilizando los medicamentos para la tuberculosis, porque aquí el tratamiento es mucho más largo. Como dijo Licho, en la década de los nos tocó, nos correspondió ver, manejar incluso a muchos pacientes en el centro de salud donde estábamos haciendo la especialidad de medicina interna y bueno, había mucho auge del SIDA en esos momentos, en la década de los 90, y por ende nosotros teníamos más casos de tuberculosis. Ahora, debo decirle algo, actualmente la tuberculosis mata a más personas que la que mata el SIDA. Oigan bien, o sea, a usted le diagnostican tuberculosis y a otro le diagnostican VIH positivo, y ese paciente con VIH positivo tiene mucho más posibilidades de durar más tiempo que el paciente que le diagnosticaron tuberculosis. Ahora, depende mucho de la disciplina, porque ¿qué está ocurriendo? Que el paciente diagnosticado con VIH generalmente es un paciente que se concientiza de que debe de usar unos medicamentos antirretrovirales. ¿Para qué? Para inactivar a ese virus del SIDA. Entonces, muchos de Doctor, los pacientes que adquieren el bacilo de la tuberculosis todavía no han creado conciencia de la gravedad de su caso, de que esta enfermedad le va a afectar las vías respiratorias sobre todo, a los pulmones, que es
los órganos importantes que usted sin pulmones no puede respirar, entonces me va a dañar a los pulmones. Entonces, por eso, usted tiene que crear conciencia de que esta enfermedad tiene cura, de que vamos a evitar la propagación de Doctor, la tuberculosis. ¿Cómo? Utilizando el tratamiento por el tiempo adecuado. Adelante, tengo, Licho. tengo entendido. Primero le voy a hacer dos sugerencias, dos preguntas. El tratamiento en el país, y yo pienso que en el mundo, es gratuito. Claro Hoy que sí, sí, así. los pacientes de tuberculosis solo necesitan su disciplina, su voluntad. Pero también, ¿cómo usted observa? Porque antes la tuberculosis era una enfermedad como de vergüenza, como estigmatizante. La gente como que le daba apuro decir que tenía tuberculosis, por eso no se atendía como debía. Sí, se atiende como se debe, se le guarda el secreto, porque, por ejemplo, está claro que un paciente después que tiene ya, oigan bien, después que un paciente tiene 2 semanas con tratamiento para la tuberculosis, oiga bien, 2 semanas, ya el paciente deja de ser infectante. O sea, usted puede estar en cualquier reunión conmigo, con Licho, con quien sea. ¿Por qué? Porque los medicamentos que existen son tan potentes que al cabo de 2 semanas ya el paciente deja de ser infectante. O sea, él no tiene que tener todo aparte. No, para nada. Es un paciente que puede estar junto con todos nosotros. Pero, como usted dice, ay, fulano tiene tuberculosis, aunque ya no es tanto como 2 o 3 décadas atrás, pero el paciente puede convivir adecuadamente con todos nosotros. Ahora, ese paciente, mientras no ha iniciado tratamiento o en esas primeras 2 semanas, y siempre que usted está tosiendo, no importa que tenga el tiempo que usted tiene que cubrirse la boca, tener un antifaz, que ya eso está bastante de moda, y usted anda con él, y nadie le va a preguntar que si es tuberculosis que tiene, sino van a pensar que es protegiéndose contra el COVID-19, o sea, que no hay ningún tipo de problema. O sea, que eh, actualmente lo importante es evitar la propagación, porque una persona puede infectar a 4 a 5 de su entorno si no se protege de forma adecuada. Pero si ya está recibiendo tratamiento, pues ni modo, ya no va a infectar a nadie. Entonces, importante que depende bien de cómo esté su sistema inmunológico. Si usted tiene un sistema inmunológico fuerte, usted no va a tener, posiblemente no se vaya a contaminar de la tuberculosis. Los rayos ultravioleta destruyen el bacilo de la tuberculosis. O sea que por eso es una enfermedad que generalmente se contagia en lugares donde haya hacinamiento. O sea, el aire libre es difícil. Ahora usted va aglomerado a un autobús, posiblemente haya alguien tosiendo sin la debida protección y usted tampoco esté protegido, que por eso es importantísimo que si usted en el transporte público, pues yo me pusiera mi mascarilla, como quiera, y así estuviera mucho más protegido. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es tratar de erradicar lo que es la tuberculosis para el año 2030. Ahí quedan pocos años, apenas quedan 6 años. Entonces, por eso, Licho y amigos televidentes, este día 24 de marzo, que fue instituido con el objetivo de recordar que en ese año, en el 1882, un día 24 de marzo, fue que se descubrió por Robert Koch el bacilo de la tuberculosis o denominado bacilo de Koch. Entonces, en esta semana hay muchas campañas a nivel mundial con el objetivo de llamar la atención que la tuberculosis sí existe, que todavía causa estragos, pero que es una enfermedad que tiene cura, que hay que usar el tratamiento por 6 meses, que el tratamiento no debe de interrumpirse bajo ninguna circunstancia, que le molesta porque muchos pacientes que tienen problemas gástricos, etcétera, no, búsquele la vuelta, vaya donde su médico, converse con su médico y dígale el efecto secundario que le está provocando las pastillas, porque generalmente como son 4 pastillas, lógicamente, pero que si esa le está haciendo mucho daño, que se la cambien por otra, etcétera, pero nunca abandone el tratamiento. ¿Por qué?
está poniendo en riesgo su vida y la vida de sus seres queridos. O sea, no solamente piense en usted, no sea egoísta, lleve su tratamiento al pie de la letra y contribuya a que, como dice el dicho, cada día tengamos una sociedad mejor, pero para todos. Pero usted, que es el Bueno, protagonista, que tiene tuberculosis, debe de contribuir con esto. doctor, yo creo que ha sido también una exposición contributiva a la mejoría de la salud, del bienestar de la familia dominicana y de todo el que nos está escuchando. Le agradecemos, pues si usted tiene algún último mensaje, pues vamos a dárselo. Bueno, Porque sí, sí. Es bastante importante que usted sepa que hay tuberculosis, que no es cosa del pasado y lo que dije anteriormente, que la tuberculosis se cura y que lo más importante de todo esto es que el medicamento lo tiene salud pública. O sea, a usted solamente le hacen el diagnóstico y de en adelante le llevan, óigame bien, le llevan sus medicamentos a su hogar. No hay ningún tipo de problema con eso. O sea, que no hay ninguna justificación de que una persona, por el hecho de que tenga tuberculosis, que le pueda dar a cualquiera, un empresario, un médico, un abogado, etcétera, todos podemos haber haber estado en contacto cuando niños, cuando infantes, con el bacilo de la tuberculosis y desarrollarla ahora, después de adulto, después de viejo. Y si usted la desarrolló, no se avergüence, sino que use sus medicamentos. correcto. Muchas personas nos preguntan por el teléfono 829-679-9572. Los esperamos en el Centro Médico Vista del Jardín. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta buena aportación que nos ha hecho nueva vez en Periodismo y Sociedad en Salud para beneficio de la sociedad dominicana. Gracias, doctor. Nos podemos ver la próxima semana. Hasta luego. Mientras tanto, nosotros vamos a una pausa y volvemos con otros temas. Gracias al doctor Alfredo Polanco por su brillante exposición. Manuel.